Muy buenas noches con todos. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a iniciar con la lectura de la tradición La historia del Perú por el padre Urías. Estará a cargo de Maritza Castañeda. Adelante, estimada Maritza. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí. Bueno, voy a comenzar. La historia del Perú por el padre Urías. Como dedicatoria tiene a Carlos Vice y al padre Agustino Martínez Vélez, sacerdote español residente en Lima y muy distinguido literato y orador. Si del cielo, al pisar la portería, San Pedro me dijera que en tu amor no creyera, créemelo, vida mía, de la puerta del cielo me volvía. De autor anónimo. Mutatis mutandis, 4/4 de lo mismo que el enamorado poeta habría hecho yo, hace justamente medio siglo cabal, si el apóstol de las llaves, mientras limpiaba de moho a estas por el poco uso que de ellas hace el portero, pues sé de buena tinta que en los tiempos que vivimos, solo de higos a brevas se abren las puertas del cielo para dar entrada a un justo. Si San Pedro, repito, me hubiera dicho que esa historia del Perú era pura filfa y que nunca, ni en soñación, la escribiera el agustiniano monje del convento de Lima, Fray Juan de Dios Urías, Colombroño por el apellido del famoso capitán, cuya mujercita, hembra de bonita lámina y de saleroso reconcomio, trabucó el seso al bíblico y santo rey David. Pero vuelto yo al mundo y a mi tierra, después de haber desdeñado la celeste gloria, me habría quedado patidifuso y aliquebrado al encontrarme con que cuando algún prójimo pretende hacer tragar como verdad inconcusa algún embuste histórico, todo aquel que de ilustrado blasone lo interrumpe, diciendo con aire de fisga: vaya, mi amigo, doble esa hoja, porque lo que refiere solo puede haberlo leído en la historia del Perú, escrita por el padre Urías. A medida que vamos desapareciendo los que conocimos y tratamos hasta 1857 o 1858 en que murió, el fraile pseudohistoriador empieza a tomar consistencia la especie de que realmente escribió, sobre historia patria y que escribió largo y ceñido. Y hasta ha habido benditos de Dios que al solicitar libro en el Salón de la Lectura de la Biblioteca Nacional han pedido la historia del Perú por el padre Urías, no faltando algún memo o balicón que adjudicara la paternidad del libro al Vidal Libría, clérigo batallador de reciente fecha, que no flojo escándalo provocara con su biliosa pluma. Esbocemos ahora a grandes rasgos la personalidad del padre Juan de Dios Urías, hasta rematar en el por qué llegó su nombre a la posteridad con fama de historiador. ¿Escribió libro? No recuerdo dónde he leído que las 3 cosas más difíciles son tomar la embocadura a una flauta, divertirse cuando lo manda un médico y comenzar a escribir un libro. Yo sé que su paternidad no venció esta última barricada. Consta del legajo llamado de desapropios, existente en el archivo conventual de Lima, que el padre Urías nació en Arequipa y que en 1801 vistió en su ciudad natal el hábito agustino. Consta también que, después de profeso, vino a Lima para completar sus estudios en San Ildefonso, famoso colegio que los hijos del santo obispo de Hipona sustentaban en el Perú. El padre Urías nunca se mezcló en capítulos conventuales ni aspiró al desempeño de cargo alguno. Rehuía intimidades con sus compañeros de claustro, con los que era estrictamente cortés y nada más. Cuando septuagenario ya y enfermo se vio inhabilitado para frecuentar la calle, cobró afecto por los padres Angulo y Acevedo, que eran los más jóvenes de la comunidad y que iban a hacerle compañía en su ya poco visitada celda. El padre Urías era, en Lima,
un personaje calcado sobre el tipo de los refinados abates que antes de la Revolución lucieron tanto en los salones de la corte francesa. Vestía con aseo y elegancia el hábito agustino, luciendo siempre guantes de piel, medias de seda y charolado zapato con hebilla de oro. Para él, el ejercicio de sus funciones sacerdotales no iba más allá de la celebración de misa diaria a las 8 o 9 de la mañana y de hacer acto de presencia en las fiestas y asistencias oficiales de comunidad. Él pudo decir, como el famoso obispo, autor de Los dos cuchillos: entréme fraile, pero la frailería no entró en mí. Jamás ocupó la sagrada tribuna, pero su palabra, culta y amena, se escuchaba con agrado en los más aristocráticos salones de Lima. Era lo que hoy llamamos un buen posé o conversador, como decían nuestros antepasados. Decíase, ignoro si con fundamento, que el padre Urías, por la sábana de abajo, estaba emparentado con varios títulos de Castilla, pues su madre, nacida en Ica y casada con un español establecido en Arequipa, era la quinta hija del conde de acaudalado propietario de valioso fondo rústico en la jurisdicción de Chincha. Conversando sobre la personalidad del agustiniano historiador, nos decía a pocos años su amigo, el padre Angulo, que el padre Urias halló que en los tiempos del rey era bocado más suculento ser fraile en convento rico que ser aristócrata pobre. Fray Juan Dios de Urías, salvo cuando repicaban gordo y había banquete en San Agustín, nunca acudía a la mesa conventual. Iba con llaneza a almorzar en casa de la condesa tal y a comer en casa del marqués cual, y es fama que tuvo muy buen diente. No era borrón o pegajoso, pues turnaba manteles entre sus muchas relaciones con la gente de Pergaminos y Caudal. Por los años de la primera y aún de la segunda administración del mariscal Castilla, las oficinas públicas, los tribunales de justicia y hasta los senadores y diputados cesaban de funcionar con la primera campanada de las 3 de la tarde, campanada que resonaba en la torre de la catedral para que los canónigos diesen comienzo al obligado rezo. Por entonces en Lima, en toda casa de buen gobierno, la mesa de familia, minutos más, minutos menos, comenzaba a las 4 de la tarde, pero de 3 a 4, ¿dónde tomarían el aperitivo los altos empleados de palacio, los magistrados y los padres de la patria? Broglie, Klein y demás, con sus aseadas, elegantes y bien servidas instalaciones, estaban todavía en el limbo. En cambio, en todas las casas de algún fuste estaba listo a esa hora el agasajado de buen moscatel o legítimo pisco para los amigos, y que porque la cerveza era tenida entonces por una abominación. Era notorio que a nuestro agustiniano le enviaban anualmente de regalo sus deudos de Ica y de Chincha, colmadas botijuelas de aguardiente de chirimoya, naranja, durazno y otras frutas, y con toda llaneza transponían los umbrales de la celda magistrados, ediles, congresales, oficinistas, caballeros de rancio y noble abolengo, y hasta 3 o 4 pajarracos de pluma, muchachos de la bohemia de esa época, entre los que se contaba el hoy anciano que este artículo confecciona. Vaya si le he codeado copitas al historiador Padre Urías, copitas que nos servía su lego, al que en los tertulios bautizaron con el apodo de el hermano Mostoverde. Paréceme estar viendo la espaciosa celda, una sala de 8 varas castellanas en cuadro con 2 puertecitas que conducían a 2 alcobas, gran mesa con tapete de paño azul, sobre la que lucía gran tintero de plata con salvadera o arenillero, del mismo metal, y media docena de plumas de ave, un estante modesto con infolios en pergamino, 2 canapés de cuero de Córdoba y una docena de sillones del mismo pelaje y claveteados. Voilà tout. Ah, olvidaba lo principal. Entre las 2 puertecitas que conducían a las alcobas había, a guisa de aparador, unas tablas con limetas, copas y vasos, y debajo un gran baúl, que, como verá el lector, era una arca santa, un misterio sacratísimo.
Habrían dejado de ser peruanos los que se congregaban en la celda para saborear el traguito si no hubieran dado suelta a la lengua ocupándose en la política de actualidad o hablando de hechos de reciente pasado que alguna concomitancia tuvieran con aquella. Ya se sabe que cuando dos peruanos practicamos sobre política, surge la guerra civil y si somos tres, se desencadena la anarquía. Sobre cualquier cafuteza, como si en la batalla de Aguasanta, por ejemplo, el vapor del norte corrió más o corrió menos que el vapor del sur. Surgía animada controversia en opiniones. Felizmente, allí estaba el padre Urias para serenar ánimos con solo decir: no se acaloren ustedes, caballeros, ni rasguen sangre, que eso lo tengo con puntos y comas y bien documentado en mi historia del Perú. Y con el índice apuntaba al baúl misterioso. Ahí la tienen ustedes, íntegra hasta el día, y la leerán después de mi muerte. Y a cada triquitraque, el marrullero fraile traía a cuento su historia, de la que a nadie había leído o enseñado página, y que yacía encerrada bajo llave en el baúl que todos mirábamos con respetuosa curiosidad. ¿Pero a qué hora escribe su paternidad?, le preguntó una tarde cierto mozo impertinente. Y fray Juan de Dios, sin la menor vacilación, contestóle: a medianoche, hijo, a medianoche, para que nadie ni ruido alguno me perturbe. Y así se hizo artículo de fe entre sus contemporáneos lo de que el padre Urias era un insigne historiador, cuya modestia corría parejas con su laboriosidad. Y volaban los años y el padre Urias continuaba cortándonos el pelo con maquinita. No podría precisar la fecha, pero fue 2 o 3 años después de la batalla de La Palma, día en que por última vez estuve en la celda, cuando el padre Urias emprendió el viaje eterno, haciendo antes entrega de la misteriosa llave a su cofrade, el padre Acevedo. Este, una semana después del sepelio, convocó en la celda a varios sacerdotes y a amigos seglares del difunto, y se abrió el baúl. En efecto, allí estaba la historia del Perú desde 1839 hasta poquísimos días anteriores al del fallecimiento. No constaba ella de una sola página manuscrita, sino de la colección íntegra del diario El Comercio, desde mayo de 1839, en que apareció el primer número. La labor del padre Urias había consistido en formar paquete mensual del periódico, atando cada paquete con balduque rojo o blanco y escribiendo sobre un cartoncillo este membrete en letra gruesa: Historia del Perú, mes y año. En puridad de verdad, hay que convenir en que el padre Urias no nos había mentido. ¿A qué fuente de consulta más veraz y fecunda podrán acudir los futuros historiadores que a la encerrada por el agustiniano fraile en el enigmático baúl? El comercio, el comercio. Esa es la historia del Perú por el padre Urias. Gracias. Muchas gracias, Maritza Castañeda, por su intervención. Seguidamente tendremos los comentarios del doctor Osvaldo Holguín, a quien presentaré. Osvaldo Holguín Cayo es doctor en Historia y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado los libros Bibliografía de Raúl Porras Barrenechea en 1986, Ricardo Palma en 1987, Tiempos de Infancia y Bohemia, Ricardo Palma en 1994, Páginas sobre Ricardo Palma en 2001, Poder, Corrupción y Tortura en el Perú de Felipe II en 2002, Cafés y Fondas en Lima Ilustrada y Romántica en 2013, y El gato en la literatura peruana de Melgar Achocano, Antología y Divertimento en 2021. Asimismo, ha escrito artículos en libros y revistas del Perú y España, ha editado Tradiciones peruanas de Ricardo Palma en 2003 y Los cronistas del Perú de Raúl Porras Barrenechea en 2014. Es miembro de número de las Academias Nacional de la Historia y Peruana de la Lengua, del Instituto Histórico Marítimo del Perú y del Instituto Ricardo Palma de la Universidad Ricardo Palma, y miembro ordinario del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia.
Damos pase al doctor Osvaldo Holguín. Buenas noches, estimados amigos. Un placer estar al inicio de este ciclo de charlas sobre algunas tradiciones de Ricardo Palma. Celebro la iniciativa académica para llevar adelante estas charlas y de esa manera difundir la obra de don Ricardo. Sin duda, el más importante escritor peruano del siglo XIX. Acabamos de escuchar la lectura de una narración de don Ricardo, titulada La historia del Perú por el padre Urías. Pero debo decir que esta narración contó con un subtítulo cuando fue publicada por primera vez, en 1908. Palma la subtituló Reminiscencias, vale decir, recuerdos, memorias, evocaciones. Después perdió el subtítulo. Y bueno, hasta hoy, lamentablemente, se cree que este escrito de Palma es una tradición, cuando no lo es. Constituye unas reminiscencias, unos recuerdos, unas memorias. Porque Palma, bastante mayor ya, a comienzos del siglo XX, no se sentía capaz de escribir más tradiciones. Sí, en cambio, escribió algunas pocas reminiscencias, como esta, publicada en el año 1908, como digo, y a manera de homenaje al comercio. Nos habla, pues, don Ricardo, de unos sucesos, unos episodios ocurridos en Lima hacia mediados del siglo XIX, relacionados con el padre Juan de Dios Uría, que era, como el mismo Palma lo dice, un religioso agustiniano importante, destacado, en el convento que los agustinianos tenían en Lima, y al cual Palma no lo dice, pero se sabe documentadamente, acudía con frecuencia. Era amigo de algunos agustinianos, y como lo cuenta en su relato, era también invitado o asistente a la tertulia del padre Urías, realizada nada menos que en su celda, una espaciosa celda de más de 40 metros cuadrados, que Palma describe con mucha gracia, y en la cual, pues, de 3 a 4 de la tarde se reunían los amigos del fraile, entre los cuales había políticos, aristócratas, empleados públicos, etc. Y algunos jóvenes, entre ellos Palma, que gustaban, pues, de acercarse a esta tertulia y compartir algunos minutos cada tarde con los importantes invitados del fraile. Antes de que lo olvide, quisiera compartir con ustedes, quisiera
hacerles ver una fotografía, ¿no? Una fotografía del manuscrito original de Palma. El manuscrito original de Palma que aquí pueden ver la primera página del manuscrito de Palma de este relato, de esta narración, de estas reminiscencias, insisto, no tradición. Originalmente la dedicó solo al historiador y notable profesor de San Marcos, Carlos Guise. Más tarde, también la dedicó al padre agustiniano Pedro Martínez Vélez. Y ven cómo Palma, pues, en este manuscrito, introdujo muchos cambios y muchas correcciones, porque ese era el estilo de Palma. Corregir una y otra vez hasta quedar finalmente satisfecho de su obra. Y lo dijo claramente. Dijo que sus tradiciones eran, sobre todo, obra limada, pulida, tenían una forma muy lograda, porque era la forma más que el fondo lo que a las tradiciones las hacía valiosas. Bien, entonces, presentado pues el escenario y el momento, mediados del siglo XIX en Lima, cuando pervivían muchas costumbres coloniales. En el relato Palma habla de condes y marqueses a cuyos domicilios, a cuyas residencias acudía el fraile Urías, que parecía ser un personaje del siglo XVIII, como aquellos grandes abates del XVIII que frecuentaban los salones de la aristocracia europea, por ejemplo, de la aristocracia francesa, y que se caracterizaban por disponer de una amplísima cultura. Estas reminiscencias, pues, nos ponen en contacto con un pasaje de la vida de Palma. Como todas las reminiscencias, son autobiográficas. Al ocuparse Palma del padre Urías, de la tertulia que organizaba en su celda, en su amplia celda, y al presentarse él mismo entre los asistentes, Palma nos refiere un momento de su juventud, alrededor de los 20 años, 1852, 54, cuando su relación con los agustinianos fue muy estrecha, tan estrecha que al parecer buscó amparo el día en el que se produjo la batalla de La Palma, el 5 de enero de 1855. Como sabemos, la batalla de La Palma fue la batalla final de la revolución iniciada del año 54 en contra del gobierno del presidente Echenique. En La Palma, vale decir, en Miraflores, porque La Palma era el nombre de una hacienda miraflorina, se libró esa batalla y Echenique tuvo que verse obligado a huir, a asilarse y finalmente a salir del país
mientras que Castilla iniciaba su largo segundo mandato. Y es este relato, son estas reminiscencias sumamente interesantes, como todos los que las han estudiado lo han dicho. Quiero mencionar a dos estudiosos de este relato, Luis Johamovitz y el académico Antonio González Montes. González Montes le ha puesto la mirada en el aspecto referido al periodismo, porque efectivamente la historia del Perú por el padre Urías es una fuente importante para conocer el desarrollo del periodismo limeño a mediados del siglo XIX. Habla Ricardo de los tertulios que discutían de política y de otros temas y que sin duda estaban al tanto del acontecer limeño, digamos, del acontecer local, pero también del acontecer nacional e internacional, gracias a los diarios, a los periódicos, al abundantísimo, rico e inagotable periodismo de la época, muy superior ciertamente en algunos aspectos al periodismo actual. Y resulta este relato, como digo, un elogio a El Comercio, diario fundado en 1839 por dos extranjeros, ¿no? Aminátegui y Villota, chileno y argentino, respectivamente, que tuvo la suerte, diría también, el acierto de sobrevivir a los agitados tiempos en los cuales, ¿no?, inició su andadura. La historia de nuestro periodismo está signada por la aparición fugaz de cientos, quizá incluso de miles, de diarios o semanarios que no alcanzaron, pues, algunos incluso a publicarse durante más de un mes, o 2 o 3 meses. El Comercio, en 1908, cuando Palma escribe y publica su relato, llevaba pues más de 50 años, ¿no? cerca, mejor dicho, de 70 años de trayectoria, y era sin duda una institución en el mundo intelectual, en el mundo de la cultura. Es pues un homenaje al Comercio, con el cual Palma tuvo una larga relación, hasta donde sabemos, fue en El Comercio donde Palma publicó su primer escrito literario, en 1848, una poesía necrológica. Tenía solo 15 años, ¿no? Y desde entonces, pues Palma recurrió al Comercio una y otra vez, pero no siempre. Hubo periodos en los cuales Palma prefirió las columnas de otros periódicos limeños, por ejemplo, El Nacional, por ejemplo, La Patria. Pero volvía al Comercio una y otra vez, aunque en algún momento el Comercio criticó duramente su accionar político como secretario del coronel Balta, presidente de la República. Después de ese episodio,
de algunos años, Palma se volvió durante algunos meses en colaborador asiduo del comercio, porque se comprometió a publicar en ese periódico, que ya era sin duda el decano del periodismo limeño, se comprometió a publicar, digo, sus nuevas tradiciones, ¿no? En los años 1870, cuando pasó por una época de extraordinaria producción literaria. Entonces, este relato de Palma pues tiene mucha proximidad, mucha afinidad con el periodismo de Lima, y es un relato sumamente pulido, sumamente refinado. Palma se lució consiguiendo y desarrollando este episodio, que es introducido, el episodio, digo de la tertulia en la celda del padre Urías, pero que contiene en los primeros párrafos una introducción general, ¿no?, para hacernos saber a los lectores que cuando se hablaba en Lima, antiguamente, digo, de la historia del Perú del padre Urías, eso significaba que se estaba aludiendo a una historia que nunca fue escrita, que no existió, una fantasía. Y yo he descubierto, disculpen la referencia personal, hace varios años, que en efecto, en Lima se hablaba, en los círculos de la élite intelectual, se hablaba de esa historia realmente como de una fantasía que el padre Urías había creado, porque en efecto el fraile decía haber escrito una historia, pero nadie la había leído, y todos sospechaban que esa historia pues no existía, no existía, era producto de la imaginación del fraile, tan dado a la tertulia, tan dado a la vida social. Entre paréntesis, también descubrí hace tiempo cómo el padre Urías llevó al convento de San Agustín a unos músicos italianos, ¿no?, para amenizar, diríamos, la vida conventual. En fin, Urías pues es referido con bastante arte y bastante cuidado por don Ricardo, ¿no?, que se entretiene mucho en describirlo, en hablar de sus costumbres, de su talante. Y después entra ya a ocuparse de la tertulia y de la conversación que se hacía en ella, en este cenáculo, diríamos, de escogidos invitados del fraile, que se reunían todas las tardes, de lunes a sábados, porque los sábados eran laborables, de 3 a 4, para tomar una copita de licor o una copita de aguardiente, ergo, pisco, que era servida por un lego, ¿no? El lego Mosto Verde, ¿no?, al cual también menciona don Ricardo. Los frailes como Urías, los frailes importantes, con mucha trayectoria dentro de la orden, disfrutaban del servicio de un hermano lego. Y finalmente, pues, Palma nos descubre, ¿no?, nos descubre el misterio
cuando refiere cómo Urías falleció y pocos días después se abrió el misterioso baúl que todos los tertulios miraban con curiosidad y respeto. Un baúl que según Urías guardaba su historia del Perú. Y se abre el baúl y se encuentra la colección completa del comercio desde su iniciación en 1839. Y es pues en esos últimos párrafos del relato donde Palma resume, condensa su homenaje al diario decano del periodismo limeño. Esa historia del Perú no era otra que la colección de El Comercio que el propio Urías, lector decidido, entregado del periódico, había guardado durante muchos años. Bien, ese pues es el argumento, esos son algunos de los temas principales de este valioso escrito de Palma, de un Palma ya bastante mayor, retirado prácticamente de la actividad literaria, porque en 1908 sus facultades mentales habían disminuido notoriamente. Los médicos le tenían prohibido dedicarse a esa actividad, ¿no? Gastar fósforo cerebral, decía don Ricardo. Y bueno, sin embargo, de vez en cuando se veía obligado don Ricardo a escribir algo. Como este relato, estas reminiscencias tan interesantes, tan sabrosas, que nos brinda pues un conocimiento gráfico de la vida limeña del medio siglo XIX, incluso de la vida conventual, de la libertad que disfrutaban los conventuales agustinianos. Y debemos pensar que la misma, semejante libertad, ¿no? Era disfrutada por otros conventuales, vale decir, por franciscanos, dominicos, etc. Y también nos comunica, pues, algo del horario cotidiano, ¿no? Las oficinas públicas, refiere, entre tantas otras cosas, cerraban a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde terminaban su labor los empleados del Estado. Pero a las 4, ¿no?, se daba inicio a la comida principal del día. Han cambiado mucho, ¿no?, los horarios, las costumbres, ¿no?, el ritmo gastronómico, ¿no?, del día a día. Entonces, de 3 a 4, muchos empleados del Estado y vecinos notables aprovechaban para asistir a la tertulia de Urías y disfrutar una copita de un líquido alcohólico, sin duda, porque el padre tenía parientes hacendados que le obsequiaban botijas de estos valiosos y muy estimados productos de la vid, ¿no? Bien, y se cuida de decir, don Ricardo, que la cerveza era algo absolutamente prohibido, absolutamente rechazado en ese tiempo. Y lo dice porque cuando escribe Palma,
1908, ciertamente las costumbres habían cambiado mucho. Sirve también entonces este relato para hacernos ver el cambio de costumbres, ¿no? Palma ha vivido mucho, a sus 75 años recuerda algo de lo que conoció, trató, frecuentó en Lima cuando tenía 50 o más años, ¿no? Perdón, 20 o algunos años más, ¿no? De edad. Es decir, medio siglo antes. Bueno, esto es algo de lo que se podría decir en relación a este relato tan exquisito de don Ricardo, y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias, doctor Osvaldo Holguín, por sus comentarios. De esta manera, queridos amigos, damos por concluida la primera fecha de Palma y el rumor de la tradición, organizado por la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches. No se olviden de llenar el formulario que se ha pasado por el chat, ¿sí? Para poder registrar su asistencia. Muy buenas noches. Hasta luego.